Hola, hola, hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y vamos hoy con un análisis, en este caso de Sony PSVR 2, que acaba de estrenar en el día de hoy su parte de VR, su versión de VR, totalmente gratuita para aquellos que ya tengan pues este visor Sony PSVR 2 y tengan el juego comprado, y si no tienen el juego comprado pues habrá que comprarlo. El juego, como sabéis, es de Capcom, cuesta hasta el 11 de diciembre de 2023, está de oferta por 30,09 euros y a partir de esa fecha volverá a su precio normal de 69,99 euros. Bien, y lo que es la actualización para poder jugarlo en VR es totalmente gratuita, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues en este Resident Evil 4 Remake, en su versión de VR, que es la que yo voy a comentar en este momento, bueno, pues hay cosas positivas, pero también he encontrado muchas cosas negativas. Yo quizá pueda estar un poco ya a un nivel de exigencia bastante alto, y de ahí que muchos factores que aparecen en este juego me parezcan totalmente negativos para una experiencia VR, y que quizá un usuario menos exigente, habitual, digamos así, de los productos de Sony y demás, pues le pueda parecer sobresaliente. Yo voy a decir, como siempre hago, voy a comentar la realidad de mi experiencia y lo que en general a mí me parece el juego en todas sus facetas. Bien, el juego, bueno, es más que conocido en la saga Resident Evil, este juego en el que vamos a visitar a un pueblo donde han secuestrado a una chica y tenemos que ir a rescatarla, y allí nos vamos a encontrar pues situaciones lógicamente terroríficas y angustiosas, lógicamente. Ya este juego es un clásico dentro de la saga Resident Evil, y ahora por fin nos llega en formato VR después de llevar varios meses ya publicado en un formato normal de pantalla. Bien, por tanto la narrativa no me voy a parar mucho en ella porque es bastante conocida por los fans de la saga y los fans de este juego, concretamente Resident Evil 4, que me consta que es uno de los más valorados por los fans, vuelvo a repetir, de la saga Resident Evil. Bien, pasando por este tema de la narrativa, lógicamente hay que destacar que el juego tiene su narrativa, por supuesto, su historia, que es semejante a la que tenemos en el juego de pantalla. Vamos a ir a los puntos más importantes a nivel de la VR, que es lo que en realidad nos interesa al comentarlo en nuestro canal. Bien, el juego de primeras, pues lógicamente es bastante impactante visualmente. Es un juego que lógicamente, igual que los que hayáis jugado a Resident Evil Village en formato PSVR 2, pues es un juego que visualmente nos impacta. Pero una vez que sobrepasamos ese impacto inicial, porque los gráficos son realmente detallados, visualmente atractivos, etcétera, etcétera, con efectos visuales también llamativos, etcétera, etcétera. Incluso los personajes que nos aparecen en pantalla, pues muy bien diseñados, muy bien reflejados en el juego, lógicamente, con la mejoría que supone, que es una versión remake, que es una versión mejorada. Por tanto, si ya en pantalla lucía muy bien, pues en VR luce también bastante bien. Pero poniéndonos en el punto del analista de juegos VR, buscando la mejor experiencia, pues empezamos a encontrarnos distintos factores que a mí personalmente pues no me han satisfecho para nada. Bueno, vamos por ejemplo al tema del efecto Mura. El efecto Mura lógicamente es bastante evidente cuando estamos en zonas oscuras, que es bastante habitual dentro del juego, y después cuando llegamos a zonas o escenarios o lugares en los cuales hay luz, básicamente pues el efecto Mura ya aparece bastante difuminado y no se aprecia prácticamente. Pero sí en las zonas oscuras, igual que ocurría con Resident Evil Village, pues se notan bastante lo que es el efecto Mura, esos granitos propios del panel OLED. Hay que destacar, llegando al tema del panel OLED, que efectivamente los negros son bastante intensos y la colorimetría general, igual que ocurría en Resident Evil Village, pues luce muy bien con ese HDR en todo el juego, deslumbrándonos el sol en un momento dado, con unos colores muy vivos, muy intensos, unos negros también potentes, con lo cual en este caso lo que es el panel OLED
y el HDR se están utilizando de manera muy buena. Bien, pero tenemos ese tema del efecto Mura, que bueno, pues yo ya me lo esperaba, sobre todo en zonas oscuras, me esperaba que iba a ser así. Luego en zonas claras, como digo, todo se ve mucho mejor porque pues no se ve afectado tanto por este tema del efecto Mura. Por otro lado, en cuanto al aspecto visual, me ha llamado poderosamente la atención que tiene ghosting. Un ghosting, lógicamente, heredado del uso de la reproyección para que el juego pueda llegar a los 120 FPS a los que corre el juego. No, creo que son 90 FPS lo que llega a correr el juego. Y tiene que echar mano, lógicamente, de lo que es la retroproyección. Y con ello, pues nos aparece un ghosting que sí tengo que decir que es más suave, no se nota tanto como por ejemplo ocurría en Arizona Sunshine 2, que sí era bastante notorio, pero está ahí. En el momento que estamos jugando, matando enemigos, etcétera, no nos vamos a dar cuenta, pero si nos paramos un poco, cuando hay momentos de tranquilidad, a analizarlo un poco, vemos que el ghosting está ahí. Si nos movemos lateralmente aparece ahí una doble imagen que no es nada agradable. Pero bueno, sí hay que decir que aunque aparezca este efecto ghosting, pues tampoco es tan notorio como en otros títulos. Sin embargo, a mí, que estoy acostumbrado a ver habitualmente juegos VR en todas las plataformas, etcétera, pues me llama la atención rápidamente el hecho de que existe este ghosting. Tengo que decir a favor del juego que no es tan notorio como en otros títulos, pero está ahí y hay que decirlo. Bien, pero lo que más me ha llamado la atención es el hecho de que noto bastante borrosidad y bastante... si bien la nitidez está correcta, noto que la nitidez no es demasiado alta. Cuando miramos a lo lejos, lo vemos bien, pero se nota como un ruido de compresión, yo no sé exactamente, como una brumilla, que también será debida probablemente al tema del efecto Mura, pero no se ve totalmente nítido. Cuando vemos las cosas de cerca, sí que se ven bastante nítidas, pero cuando vemos un poquito más lejos, no hace falta que nos vayamos a las montañas del fondo, sino a una casa medio derruida que tengamos delante, ya empieza a difuminarse la cosa. Y me llama especialmente la atención porque he comprobado que se está utilizando el eye tracking para intentar mejorar la nitidez. Pero yo ya no sé si es un efecto conjunto del eye tracking junto con lo que es el efecto Mura, o realmente el eye tracking no está bien aplicado, porque a mí en todo momento me resulta la imagen demasiado borrosa para mi gusto. Lógicamente vemos cuando el eye tracking, si nos movemos a los lados o miramos de reojillo hacia los laterales, vemos pues el eye tracking central, que se ve todo mejor, y el lateral se ve un poquito más difuminado, pero incluso en el central noto demasiada borrosidad. Y ya digo, no sé si será debido a la combinación del eye tracking junto con lo que es el efecto Mura y demás, incluso con el efecto ghosting que tiene por la retroproyección, pero la cuestión es que me ha llamado la atención que incluso se ve un poquito más borroso a mi forma de ver y a mi gusto para disfrutar de la VR, más borroso de lo habitual, de lo que suele ser habitual en los juegos de las PSVR 2. Y bueno, pues a nivel visual, pues todo esto es lo que podemos destacar. Como veis, bajo mi punto de vista, vuelvo a repetir, es mi experiencia. Quizá otro usuario tenga una experiencia mejor. Esto no quita que los gráficos que estamos viendo en pantalla, todo lo que se está reflejando, esté muy bien. Es decir, el juego realmente visualmente es muy impactante, pero a mí como analista, como consejero en este caso que tengo que ser para los usuarios, pues encuentro estos fallos o esta mala aplicación, o simplemente que las PSVR 2 tienen estas cuestiones y son inevitables. Por tanto, pues vuelvo a repetir, para ya finalizar el aspecto visual muy impactante, muy llamativo en cuanto a lo que es los gráficos, los escenarios, el detalle tanto de los enemigos, de los jefes más gordos que salen a lo largo del juego, que están muy chulos. Todo eso está muy bien, pero después el hecho de tener el efecto Mura, el efecto ghosting y ese eye tracking, que no sé yo por qué veo las cosas demasiado borrosas y me he movido el visor. Ojo, que no es porque tenga las lentes que no las tenga limpias ni nada por el estilo, simplemente a mí me parece que no se ve del todo nítido.
bueno, pues desluce un poco la fiesta visual, porque realmente es una fiesta visual la que se nos presenta ante los ojos. Bien, pasando a lo que es el tema del sonido, el sonido está bastante bien, un ambisónico bastante potente, unos graves bastante intensos. En general, pues muy bien, está la verdad bastante bien implementado y aquí no hay ninguna pega que poner, al contrario, está todo muy bien. Suenan los enemigos por detrás cuando nos van a atacar por detrás, incluso hay una escena muy graciosa en la que nos dice, oye, que te estoy hablando desde atrás, y se escucha realmente atrás. Es cuando yo me giré y me dio con una horca o algo de eso, me dio y me quitó energía, pero estuvo muy bien ese detalle. Por tanto, el ambisónico sí está muy bien aplicado. Después, yéndonos a lo que son las mecánicas VR, aquí hay también momentos bastante decepcionantes. Por ejemplo, hay mucha escasez de interacciones. El juego nos va a permitir, bueno, hay que decir antes de nada que el juego tiene muchas opciones para viñeteado y demás para temas de mareos, ¿de acuerdo? Tiene muchas opciones diferentes que podemos configurar a nuestro gusto, también para sentado y de pie, y también para zurdos o diestros. Dicho esto, pues lo que iba a decir, el juego ha optado en muchas de sus partes por dar la opción de que, por ejemplo, cuando vamos a coger munición o las ramitas esas que nos van a dar energía y demás, para recuperarnos, tenemos la opción de darle al botón X y lo cogemos automáticamente sin necesidad de agacharnos, o podemos agacharnos y recogerlo. Ahí sí tenemos una interacción. Pero, por ejemplo, las interacciones que son con escaleras, con cajones, con puertas incluso, no vamos a estirar la mano y vamos a girar el pomo y abrir la puerta. No, le vamos a dar al botón X y cuando le damos la primera vez se abrirá la puerta sola, y cuando ya pasamos por esa puerta alguna que otra vez, pues va a pasar un poco parecido a como ocurría en Resident Evil Village, que la atravesamos, digamos, no que la atravesemos, sino que al pasar se abre sola, no tenemos nosotros que hacer la acción de abrir la puerta, con lo cual ahí estamos perdiendo una interacción. A la hora de situar objetos en los puzzles que hay durante el juego y demás, también le damos al botón, tampoco hay interacción ninguna. Sí hay interacción, por ejemplo, con unas palancas que hay para activar dispositivos, por ejemplo, para desactivar unas bombas que hay y demás, también tenemos que darle al botón, no hay interacción. Por tanto, se mezclan muchas situaciones que darían a la VR mucha más inmersión, que requerirían que sí tuviéramos interacción, y sin embargo no la tenemos. Y por la escalera, por ejemplo, pues veremos que le damos y en vez de poder cogernos a los peldaños y subir, pues automáticamente vamos a convertirnos en Harry Potter y vamos a subir mágicamente hacia arriba, o vamos a bajar hacia abajo también mágicamente, sin hacer lo que es la interacción de bajar y subir escaleras. Bueno, pues es una opción, quizá a lo mejor la han elegido sus creadores porque el perfil de usuario de Sony, pues a lo mejor no es un usuario tan acostumbrado a la VR, pero yo siempre en este sentido prefiero que se dé la opción de que podamos usar las dos técnicas según el tipo de usuario que va a usar el juego. Y en este caso, pues no es así, ¿de acuerdo? Por tanto, a nivel de interacciones en VR, pues está limitado, está bastante limitado, aunque tenga alguna cosita que otra que sí podemos hacer. Después, la otra cuestión en lo que son las mecánicas VR es el tema del uso de las armas, que si ahí tenemos una recarga manual, que tenemos que meter la munición en el arma, cargarla según el arma que llevemos, etcétera. También tenemos el uso de un cuchillo y demás, y el uso de las armas pues está correcto, tiene más interactividad incluso que las otras acciones que he dicho. Y después, a la hora de curarnos la salud y demás, pues lo típico de los juegos de Resident Evil, vamos a abrir una pantalla en la cual nos va a aparecer todo nuestro menú y vamos a poder elegir pues la ramita de curarnos o lo que sea, lo que necesitemos en cada momento. Por tanto, en ese sentido, pues como suele ser típico en los juegos de Resident Evil en general. Y a nivel de interacciones y de mecánicas VR, lo último que tengo que comentar es el hecho de que no tiene colisiones. Esto, como siempre os digo, para mí es bastante grave en un juego en VR, es decir, he visto que con las armas sí tenemos alguna colisión, con objetos y demás, pero lo que es nuestras manos y demás,
pues atravesamos los objetos, las escaleras, incluso una vaca que había por allí, la fui a tocar y la atravesé, básicamente. Por tanto, no hay colisiones como realmente se deberían implementar en un juego VR. De ahí que, lógicamente, al final esto sea como una especie de parche para que el juego de pantalla se pueda jugar en VR. Y me diréis, bueno, pues lo mismo que ocurrirá en PSVR con el VR Mod. Digo, sí, efectivamente, pero es que esto es un parche oficial y lo del VR Mod es un chico de la comunidad modder que lo ha hecho él, con lo cual no se le puede tener el mismo tipo de exigencia a un usuario como cualquiera de nosotros que a Capcom, con todo lo que tiene detrás, que podría haberse esmerado en determinados detalles del juego a mi forma de ver. Por ejemplo, este tema de las colisiones, que pudiéramos tener muchas más interacciones, etcétera, etcétera. Y se ha quedado aquí un poco limitado. Bien, y en lo que se refiere a las ápticas, pues hay que destacar, como suele ser habitual en los títulos de PSVR 2, que las ápticas son bastante buenas. Quizá no son tan detalladas como en otros títulos que he podido jugar en el visor de Sony, pero están bastante bien y cumplen correctamente con las diversas armas que vamos a utilizar. Y en fin, pues no están nada mal. En cuanto a las ápticas del visor propiamente dicho, bueno, pues tenemos el hecho de que, aunque tenemos la opción en los ajustes del juego de elegir la opción de activar esta áptica del visor, pues lo cierto es que yo prácticamente, al menos en el tiempo que he jugado, no he notado prácticamente ninguna áptica palpable en lo que es el visor. Supongo yo que las tendrá porque cuando lo pones porque las debe tener, pero bien son muy leves y yo no las he notado, o bien todavía no he llegado al momento en que se noten dentro del juego. Bueno, por otro lado hay que destacar el que han añadido la posibilidad del agache físico. Podemos agacharnos en el juego simplemente agachándonos nosotros físicamente o dándole a un botón. Pues está bien que hayan implementado la opción para que cada uno elija la que más le guste. Y esto lo habría implementado yo también, esta opción de poder elegir entre una forma u otra de jugar en otras características del propio juego. Bueno, por otro lado, ya para despedirnos, agradecer a los chicos de tanto de Sony como de Capcom la key que nos han proporcionado del juego para poder hacer esta review para los ReverQuest maníacos. Y nada más, digamos así en modo de resumen, si tenemos la versión, o sea, si tenemos en casa nada más con el PlayStation 5 y el PSVR 2, sin duda alguna es un juego que es muy recomendable, a pesar de todo lo que hemos dicho negativamente hablando, pero es un título que vais a disfrutar seguro porque visualmente es muy impactante a pesar de todo, y aunque a nivel de lo que son físicas y también técnicas de VR pues no estén del todo bien implementadas o puedan ser mejorables, pues sin duda alguna esto no impide que el juego sea muy disfrutable. En el caso de que dispongamos de un PC lo suficientemente potente, yo me esperaría a la versión al VR Mod que probablemente saldrá dentro de poco por parte de Playdog para disfrutarlo en plenitud, con mejor nitidez, mejor imagen, y que además tanto las mecánicas VR, etcétera, que se implementarán serán muy probablemente prácticamente las mismas que tenemos disponibles en esta, digamos así, parche para VR que han creado los chicos de Capcom. Por tanto, pues ya digo, para los usuarios exclusivamente de PSVR 2, pues me parece un gran título, aunque tenga muchas cosas mejorables a nivel de VR. Y nada más, ReverQuest maníacos, espero que os haya parecido útil el vídeo, que os haya gustado, que os haya orientado a la hora de la compra de este juego. Y bueno, pues si no habéis descubierto el canal, lo habéis descubierto con este vídeo, pues suscribíos, marcad la campanita en todos y así no se os pasa ningún contenido más. Por otro lado, dale a me gusta, porque esto me indicará que os ha gustado el vídeo, que os ha sido útil, y además ayudará a más personas a poder visionarlo y a poder disfrutar de mi opinión, que creo que es bastante objetiva, sobre este título de PSVR 2. Y por último, pues dejadme en la zona de comentarios todas las dudas que tengáis, opiniones, etcétera, sobre la review y sobre el título en general, si lo habéis jugado, etcétera. Y bueno, pues simplemente indicar que yo he visto muchas reviews que ponen muy bien al título. Ya digo que es un título para mí muy recomendable, pero que no hay que dejar de ver todos los fallos que tiene o todas las mejoras posibles que se podrían implementar.
Bien, Revercus maníacos, pues nos vemos pronto en nuevos contenidos aquí en Revercus VR. Chao, chao.